Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Gaviño Dorantes del Grupo 403 de Propedéutica en el campo de los procesos socioculturales, con la tutora doctora Rosa Margarita Subrier Hernández. El tema de investigación es cómo concibe la sociedad la violencia de pareja. Es un ejercicio de poder en el cual, a través de acciones u omisiones, se daña o controla contra su voluntad a la persona con la que se tiene un vínculo íntimo, como lo puede ser el noviazgo, el matrimonio y la unión libre. Se dirige hacia la autoestima o al autoconcepto y equilibrio emocional. La violencia económica está dirigida al control de ingresos, gastos y bienes. La violencia física es cuando ya se está generando un daño o una violencia hacia el cuerpo para ocasionar dolor o incluso la muerte. En cuanto a la violencia sexual, está dirigida o impone a coartar las relaciones sexuales o vulnerar la autoestima o integridad sexual de las personas. Para podernos aproximarnos al estudio de la pareja como entorno cotidiano, es necesario tener presente las representaciones socioculturales y las nociones místicas que nos han transmitido y que hemos aprendido de generación tras generación. Esto también nos impone que puede ser un nivel cultural, como lo es el microsistema en la historia de personales de los individuos, el mesosistema de la familia y relaciones, el exosistema comunidad y el macrosistema que es la sociedad, la cultura y las leyes. En cuanto a los objetivos generales y específicos, se analizaron lo que se considera violencia, que la población que entiende por violencia a las personas que se les entrevistó. Es entre esas mismas indagar si es común la violencia en pareja y detectar si las personas están conscientes, si son violentadas o están violentando. Para esta investigación es lo que nos ponemos estos puntos en específico para poder dar el margen de la pregunta inicial del tema que es la violencia de pareja. En lo que es la hipótesis, la violencia en algunos casos por nivel cultural se ha normalizado y también por eso mismo los hombres no denuncian a ser violentados. Esto es por lo que en esta investigación se interesa mucho en el tema de lo que de la violencia entre parejas, porque aquí estamos hablando tanto de mujeres como hombres por igual. Bueno, de acuerdo aquí a la justificación, de acuerdo a la violencia de pareja, voy a citar un poquito a Paz Haas, que dice que la violencia conyugal hace referencia a toda situación de abuso que se produce entre los miembros de la pareja, ya sea de manera cíclica y cada vez con mayor intensidad. Es un patrón de interacción que lesiona la integridad física, emocional y sexual de las personas que conforman la pareja. De esta forma, la violencia se puede clasificar en 3 categorías. Bueno, aquí tenemos 3 categorías, que es el maltrato contra la mujer, que se trata de una violencia basada en el género, que atiende como el maltrato físico y sexual en la psicología, y la interacción provocada a toda persona del sexo femenino por su esposo o por el hombre con quien está manteniendo una relación o un vínculo íntimo. Por otro punto está el maltrato contra el hombre, que hace referencia a los malos tratos, y ya sean físicos o psicológicos o sexuales, que padece el hombre en el ámbito de relación íntima que mantiene con una mujer. También tenemos lo que es la violencia cruzada o recíproca, donde se refiere a aquellas situaciones en que los miembros de la pareja se atacan
física, sexualmente, psicológicamente o de manera recíproca. Los desarrollos teóricos sobre violencia de pareja han ido desde el análisis de la violencia, desde la perspectiva de género, hasta la exploración del fenómeno desde una mirada sistemática, centrándose en la existencia de pautas relacionales entre los miembros de la pareja. La violencia se genera no solamente entre un hombre y una mujer, sino que también puede ser de diferentes miembros y que tengan una relación íntima. Puede ser puede ser también no tanto de violencia hacia la mujer, sino también de la violencia de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. La investigación será en un enfoque cualitativo, en la que se hará una recolección de datos mediante el uso de un cuestionario. En cuanto al tipo de diseño a trabajar, va dirigido al fenómeno social, en este caso la violencia de pareja, por lo que se enfoca en un diseño explicativo. Muestra. Se trata de un análisis de prueba probabilística en la que se hará uso de un cuestionario formulado por un grupo de 30 hombres y 30 mujeres para comprobar si ambos tienen el mismo concepto en cuanto a la violencia. En la variable se utilizó una variable independiente. Se aplicó un instrumento de cuestionario de violencia de pareja del SBP de Cienfuegos y Díaz Lobín del 2010, que permite evaluar la violencia sufrida y ejercida en la situación de pareja en los aspectos de frecuencia y daño. Es aplicable a ambos sexos. 2 escalas evalúan la violencia sufrida de la pareja por medio de los 27 ítems directos que tiene un formato de respuesta tipo Likert de 5 valores. En una escala de 1 nunca y 5 siempre, y en la otra escala de los mismos 27 ítems se responde en términos de daño sufrido, de 1 nada y de 5 mucho. Con respecto al contenido de estos 27 ítems de violencia sufrida, 8 ítems están orientados a evaluar la violencia psicológica y social, 7 ítems a evaluar la violencia física, intimidación y agresión, y 7 ítems a evaluar la violencia sexual. En cuanto al procedimiento, se realizó una muestra no probabilística de tipo incidente de 60 participantes voluntarios de la Ciudad de México y Estado de México. El requisito era tener una relación en pareja y ser mayor de 18 años y dar su conocimiento informado. Se administró el cuestionario de forma individual, haciéndoles llegar vía internet por medio de Google Forms, en la que se solicitaba consentimiento para la participación en el estudio. Se informaban de los objetivos de investigación y se garantizaba el anonimato. Se siguieron las normas éticas de la Sociedad Mexicana en Psicología 2007 y la mitad de los participantes fueron hombres y la otra mitad mujeres. El porcentaje de participantes dando el consentimiento fue el 100% de 60 encuestas. En análisis de resultados, la mitad de los participantes fueron hombres y la otra mitad mujeres. El porcentaje de participantes donde el consentimiento fue el 100% de 60 encuestados. En los datos demográficos nos arrojan los siguientes resultados. La media de la edad en la encuesta fue de 35.5 años con un mínimo de 18 y un máximo de 53 años. Con respecto a la escolaridad, de 35 personas con licenciatura, equivalente al 58.3% de 25 estudiando actualmente, equivale al 41.6%. En el estado civil nos encontramos que 25 personas equivalente al 41% tienen pareja y 17 personas equivalente al 28.3% viven en unión libre. 18 personas equivalente al 30% están casadas y 37 personas con hijos equivalente al 61% de los encuestados y 23 personas sin hijos equivalente al 38% de los encuestados. De los 30 hombres y 30 mujeres que se evaluaron en violencia psicológica y social, en los hombres encuestados, el 58% de los hombres manifiestan no haber recibido violencia psicológica y social por parte de su pareja, donde 1 es nunca y 5 es siempre. El 12.5% de los 30 hombres encuestados manifestaron siempre tener violencia psicológica y social, como se ve en la tabla 1. El 41.2% de 30 mujeres encuestadas, el 41.2% manifestaron siempre en tener violencia psicológica y social por medio de su pareja, donde 1 es nunca y 5 es siempre. El 23.2% de 30 mujeres encuestadas manifestaron nunca haber tenido violencia psicológica y social, como se muestra en la tabla. En cuanto a los análisis de resultados que evalúan la violencia física, intimidación y agresión, el
60.9% de los 30 hombres entrevistados dicen que nunca haber recibido violencia física, intimidación y agresión. En cuanto el 13.4% de los hombres entrevistados contestaron que el 13.4% han recibido siempre, en cuanto a violencia física, intimidación y agresión, como se muestra en la tabla número 3. Los resultados de violencia física, intimidación y agresión en mujeres arrojó que el 48.5% de las 30 mujeres entrevistadas han recibido siempre violencia física, intimidación y agresión, y el 14.8% de las 30 mujeres encuestadas nunca han recibido violencia física, intimidación y agresión, mostrándonos en la tabla 4. El análisis de resultados que refleja la violencia sexual de los 30 hombres que encuestados, el 60% arrojó nunca haber recibido violencia sexual y el 13.8% de los hombres encuestados arroja siempre haber recibido violencia sexual, resultando en la tabla número 5. En cuanto a la violencia sexual en las 30 mujeres encuestadas, refleja que el 25.8% nunca ha recibido violencia sexual de sus parejas y el 24.8% refleja siempre que han recibido violencia sexual, según la tabla número 6. En cuanto a la violencia económica, en hombres, de los 30 hombres encuestados, el resultado arroja que el 76.7% nunca haber recibido violencia económica y el 8.7% menciona siempre haber recibido violencia económica, como se refleja en la tabla 7. En los resultados de violencia económica en mujeres, se entrevistaron a 30 mujeres en las cuales el 38% manifiesta siempre tener violencia económica y el 20.6% de las mujeres encuestadas menciona nunca haber tenido un problema de violencia económica, como se menciona en la tabla número 8. En los resultados, en correlación de los 4 factores revisados, se mostró una diferencia alta en cuanto a la violencia psicológica y social. En suma, de los 60 personas entrevistadas, de 30 hombres y 30 mujeres. El dato comparativo queda en hombres, que se refleja un 58.7% de individuos encuestados de nunca haber tenido violencia psicológica, social y por parte de sus parejas, y en mujeres se refleja un 23% de nunca haber tenido violencia psicológica y social en los resultados. Este resultado se ve en la tabla número 1. El resultado reflejado en violencia física e intimidación se arroja en 60 personas entrevistadas, de las cuales 30 son hombres y 30 mujeres. El 60.9% de los hombres arroja un resultado de nunca haber tenido violencia física e intimidación, contra un 14.8% de las mujeres de siempre haber recibido alguna violencia. En cuanto al resultado de los ítems de violencia sexual, entre los 60 personas se encontró que los 30 hombres y 30 mujeres, el 60% de hombres menciona nunca haber tenido o recibido violencia sexual y el 25.8% de las mujeres menciona nunca haber recibido violencia sexual. En cuanto a los resultados de los ítems de violencia económica, los resultados arrojan en el sondeo del 76% de hombres manifiestan nunca haber recibido una violencia económica y el 20% de las mujeres encuestadas manifiestan nunca haber tenido una violencia económica. Gracias. Discusión. En el estudio se plantearon como objetivo comparar el grado de violencia estudiada en la estructura factorial del CBP, permitiendo evaluar la frecuencia y el daño en violencia sufrida y ejercida. Con respecto a la escala con frecuencia de violencia sufrida, la constancia interna entre los 27 ítems fue muy alta, sugiriendo unidimensionalidad y siendo inclinada a los componentes de violencia económica, psicológica y social, física, intimidación y violencia sexual, tuvieron una gran diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres. Viendo una diferencia, se mostró un índice de ajustes a los datos de invarianza entre sexos. Se evaluaron los 4 factores jerárquicos a un general, siendo los factores de violencia física, intimidación y violencia psicológica y sexual los que ven más altos, y siguiendo y pudiendo estos 2 factores representar a toda la escala. Estos resultados se ven reflejados en la gráfica. Conclusión. Los 27 ítems nos dieron como resultado distintos tipos de violencia sufrida, como la violencia física, la psicología social,
la economía y sexual, en que conviven mujeres y hombres. Se muestra una diferencia en las tablas y gráficas, las cuales pueden ser posibles diferencias forzadas, estando la violencia en general más sufrida en mujeres que en hombres, y los 4 modelos presentados en los 27 índices no son estrictamente variantes entre ambos sexos, estando más definida la violencia que reciben las mujeres. Limitaciones y sugerencias. Se remarca la importancia de contemplar los índices de violencia sufrida y ejercida para una medición más precisa del fenómeno. Los datos muestran que los tipos de violencia son forzadas, lo que podría estar expresando que cuando se está inmerso en un vínculo en pareja con violencia, es difícil establecer estos matices, siendo las mujeres más capaces de diferenciar estos matices en violencia sufrida y los hombres en violencia ejercida. Se sugiere indagar más si esos resultados pueden corresponder a una realidad relacional, como sugiere United National Population Fund en el 2009.